Bueno, para la instalación de dos instancias diferentes, yo opté por instalar dos versiones diferentes de MariaDB. Cada una crea su propia instancia. La versión que ya tengo instalada ahorita es la versión 10.5.6 y es con la que he estado trabajando, pero ahora para tener la otra instancia voy a instalar la 10.1.48 y pues se instala de forma sencilla, solo dándole doble clic. Es un ejecutable, así que esperamos a que inicie el asistente, damos en siguiente, aceptamos la licencia y aquí elegimos que creamos una nueva instancia. Aquí elegimos todo lo que queremos instalar. Tenemos por ejemplo Heidi SQL, que en este caso preferí no instalarlo porque ya tengo una versión instalada que se instaló cuando instalé el anterior, o la versión 10.5.6. Aquí solo ponemos nuestra contraseña de root y confirmamos. Todo lo demás, pues dependiendo de si lo ocupamos, conexiones remotas, pues lo activamos o no. El puerto, como el 3306 ya está ocupado por la primera instancia, lo cambié a 3312. Y el servicio lo cambié por MariaDB 2. Le damos en siguiente e instalamos. El proceso puede tardar mucho o poco dependiendo de la capacidad de nuestra computadora. La instalación, después de que termine el proceso, solo damos en finalizar y ya habremos terminado de instalar nuestro gestor. Ahora, para saber si de verdad tenemos dos versiones diferentes o dos instancias diferentes, podemos venirnos acá a Heidi SQL, creamos uno nuevo, le podemos poner como queramos. Le voy a poner instancia 2. El puerto es el mismo, root, el usuario es el mismo, la dirección IP es la misma, el puerto es el que cambia, 3312 fue el que pusimos, y la contraseña que habíamos agregado, lo guardamos. Y si revisamos aquí con esta instrucción de aquí, vamos a ver cuál es la versión con la que estamos trabajando, que es 10.1.48. Ahora nos conectamos con el que ya tenemos de por sí, en el puerto 3306. Ponemos la contraseña y abrimos. Que dice aquí, volvemos a ejecutar esto usando la otra instancia. Vamos a ver que la versión es diferente. Así que tenemos dos versiones diferentes. También, si nos venimos aquí y buscamos los servicios de Windows, aquí podemos buscar servicios de Maria y tenemos MariaDB y MariaDB 2. Los dos están corriendo y con eso comprobamos que tenemos nuestras dos instancias funcionando.
Ahora ya teniendo ambas instancias, vamos a trabajar solamente con la que acabamos de crear y vamos a crear una nueva base de datos en la que vamos a estar trabajando. Vamos a ponerle por nombre usuarios. Vamos a utilizar esta base de datos, a ponerla en uso, y en ella vamos a crear una nueva tabla en la cual le vamos a poner nombres. Esta tabla va a llevar un ID con el cual vamos a identificar a cada usuario. Va a ser de tipo entero. También un nombre de tipo varchar con 20 caracteres. Y también un apellido. Igual varchar de 20 caracteres. Y bueno, ya tenemos lista esta tabla, pero vamos a crear otra tabla con la cual vamos a hacer el inner join. Nos vamos a crear en una base de datos diferentes que se va a llamar roles. La ponemos en uso y creamos la tabla con nombre rol. Aquí vamos a agregar solamente dos campos, un ID del rol que va a ser de tipo entero y el rol o el nombre del rol o tipo de rol que con el que vamos a estar trabajando. Este va a ser de tipo varchar. Y esas serían nuestras dos tablas, dos bases de datos y dos tablas que vamos a ocupar. Primero creamos una y luego la siguiente. Bien, ahora si actualizamos lo que tenemos en nuestra base de datos, vamos a ver que ya tenemos ambas bases de datos creadas. Así que procedemos a insertar datos dentro de nuestras tablas para poder trabajar con ellas. Bueno, se agregan datos a las tablas y para no hacer más largo el video voy a saltar esta parte hasta donde ya estén los datos agregados. Ahora solo comprobamos que los datos se hayan guardado en ambas tablas para después proceder a hacer el join. Para hacer el join solamente elegimos los datos como el ID, que lo vamos a mostrar como ID de usuario, nombre, apellido y el tipo de rol como rol de nuestra base de datos usuarios en la tabla nombres con el inner join en roles en la tabla rol. Lo ejecutamos y vemos que ya se hizo de forma correcta el inner join. Hay un error en el ID de usuarios, pero eso fue al momento de insertar o de crear los usuarios.
pero todo funciona bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer un inner join entre dos tablas que se encuentran alojadas en diferentes bases de datos y a su vez en diferentes instancias del gestor de base de datos que utilizaremos. Como podemos ver, aquí yo tengo MariaDB 2 y MariaDB. MariaDB es que ya he tenido instalado, está en el puerto 3306, y MariaDB 2 es otra instancia diferente, 3312. Entonces yo ya tengo aquí iniciada la sesión con ambos. Lo que vamos a hacer va a ser sencillo. Vamos a ocupar esta tabla de usuarios que ya tiene datos, y vamos a ver cuáles son. Son estos de aquí. No, perdón, vamos a ocupar la tabla de roles. Entonces vamos a ocupar aquí roles. Ok. En esta base de datos vamos a ocupar esta tabla. Y en nuestra otra base de datos vamos a crear, aquí sí, una base de datos que sea igual a esta de nombres. No, vamos a crear una tabla que tenga nombres. Bueno, vamos a empezar. Vamos a crear una base de datos aquí con este usuario. Digo, con esta instancia. Vamos a crear la base de datos, se va a llamar FED. Ya la tenemos lista. Ahora aquí es donde vamos a crear nuestra tabla de usuarios. Va a tener un ID, un nombre, un apellido y un rol que va a desempeñar dicho usuario, el cual vamos a obtenerlo de esta otra instancia en esta tabla. Entonces podemos crearlo y listo. Ya tenemos esta parte. Podríamos hacer un select y vemos que ya tenemos nuestra tabla, pero no tenemos datos. Entonces vamos a agregar datos. Ya lo tengo preparado aquí. El primer espacio sería el ID del usuario, que pues no importa mucho, su nombre, su apellido. Y aquí es donde va el ID del rol que desempeña, el cual está guardado en esta tabla. Y aquí solo vamos a tener los IDs para después hacer el inner join entre ambas tablas. Así que agregamos los datos y vemos que ya están en nuestra tabla. Ahora es importante mencionar que para esto vamos a ocupar nosotros esta herramienta que encontramos aquí en la página oficial de MariaDB, que se llama Federated X, lo cual nos ayuda a hacer una conexión con otra instancia o incluso de forma remota hacia otro servidor alojado en otro lugar o utilizando su dirección IP. Y aquí está toda la documentación. Aquí nos menciona que desde MariaDB 10.0 este motor, porque es un motor de almacenamiento, no está incluido. Entonces si nosotros queremos incluirlo, tenemos que venir a esta parte donde dice install plugin, y aquí vamos a ver que desde nuestra consola vamos a poder instalarlo. Aquí yo ya lo instalé, así que vamos a ver.
vemos todos los motores que tenemos y aquí está Federate. Al principio no va a aparecer porque pues no lo teníamos instalado, pero una vez solamente es de copiar esta instrucción y lo instala. Es muy rápida la instalación. Cabe mencionar que esto debemos tenerlo en ambas instancias, entonces yo lo instalé tanto en esta instancia de aquí como en la otra, la que ocupa MariaDB 10.5 y la otra que ocupa 10.1. Entonces aquí si hacemos lo mismo, vamos a ver que también la tenemos instalada aquí. Y pues una vez instalada ya podemos proceder con lo que sigue, que es esto de acá. Para poder nosotros comunicarnos o comunicar estas dos instancias diferentes de MariaDB, lo que vamos a hacer es usar ese motor, pero lo que hace es crear como una tabla aquí. Vamos a poder ver la tabla nosotros aquí, que va a cargar los datos directamente desde acá. O sea que aquí no vamos a tener, no es una copia, sino más bien podría ser como un link, que esta tabla tiene todos los datos que hay en esta tabla de acá. Solo la crearemos aquí y esto nos permitirá hacer el inner join. Para hacer esto vamos a ocupar esta instrucción. Ocupamos la instrucción create table porque vamos a crear una tabla. Le ponemos el nombre, especificamos el motor que vamos a ocupar, que en este caso es Federated. Y esto es lo importante de aquí. Aquí va pues el esquema que vamos a ocupar, el usuario con el que nos vamos a conectar hacia esta base de datos, la contraseña, la dirección, en este caso como está en la misma computadora, vamos a ocupar el localhost o esta dirección que viene siendo lo mismo, y el puerto donde se encuentra nuestra instancia. También la base de datos en donde se encuentra, que en este caso es roles, y la tabla a la que vamos a acceder, que es rol. Entonces procedemos a ejecutar esto. Y si ven, una vez hecho, nosotros no deberíamos tener datos porque se supone que es nueva. Si fuera una tabla normal, no deberíamos tener datos porque apenas la creamos. Pero vamos a hacer un select de esta tabla. Ok, a ver, aquí me equivoqué. Cierto. Ok, como podemos ver, ya tenemos los datos que teníamos previamente cargados, pero en esta tabla de acá, sin nosotros tener que agregarlos. Y de hecho, si nosotros aquí en esta instancia insertamos o eliminamos o editamos algo, vamos a ver que automáticamente se ve reflejado en nuestra tabla que tenemos acá. Esta, rol fed. Entonces vamos a, bueno, antes de hacer eso, como ya tenemos datos aquí, ya tenemos datos acá, podremos hacer nuestro join. Pues aquí es un join normal, de hecho bastante simple porque es como si la tabla que estamos ocupando de la otra instancia estuviera alojada aquí, solo que está vinculada hacia allá. Ok, vamos a seleccionar el ID y lo vamos a renombrar como ID usuario, el nombre, el apellido y el tipo de rol, que nos lo vamos a dar como rol de
de la tabla usuarios. Y vamos a hacer un inner join en la tabla role fed, donde el rol que está guardado en la tabla de usuarios coincida con el ID del rol. Entonces procedemos a hacerlo y vemos aquí, ok, vamos a hacer esto. Okay. Si vemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuarios, pero al hacer el inner join nos muestra solo 4. La razón es que en nuestra tabla de roles vamos a copiarla y vamos a ponerla aquí. En nuestra tabla de roles solo tenemos los IDs 100, 110 y 120, mientras que en nuestros usuarios tenemos aquí por ejemplo el 130, que no lo tenemos agregado. Entonces vamos a proceder a venirnos a nuestra instancia de acá y aquí vamos a hacer un insert. Pero creo que es más fácil si lo hacemos desde acá, porque aquí vamos a estar viendo la tabla. La tabla se llama rol y lleva un ID. En este caso vamos a poner que es 130 porque es el que tenemos aquí, que no estamos ocupando. Y como nombre vamos a ponerle, no se me ocurre nada, voy a ponerle tester, como el rol al que se hace referencia. Ejecutamos esto y ya se hizo la inserción. Ahora si lo revisamos desde aquí, vamos a ver que ya se insertó el tester. Pero si nos venimos desde acá, vamos a ocupar role fed y también desde aquí podemos ver que se actualizó la tabla. Ahora sí podemos hacer el join y vemos que ya nos aparecen todos los usuarios que tenemos con el nuevo rol que creamos. Y eso sería utilizando el usuario root, que es lo que hicimos aquí. Pero si queremos usar un usuario diferente, lo que hacemos es crear un usuario aquí, le damos los permisos que necesitemos que necesite para acceder y leer esta tabla. Bueno, podemos poner ¿cómo podríamos poner? Remoto. Bueno, sí, remoto. Que se encuentra aquí mismo.
y la contraseña que queramos ponerle, que sería el mismo nombre. Entonces ejecutamos esto y ya tenemos el usuario. Ahora aquí nosotros, bueno, vamos a terminar con esto. Ya tenemos el usuario creado, pero no tiene ningún permiso, entonces vamos a darle permisos. Entonces vamos a ver, grant. En este caso solamente pues vamos a darle permisos para visualizar la tabla. No necesitamos editarla desde aquí, aunque podríamos, pero pues no es necesario. Okay, vamos a darle permisos de leerlo en la base de datos roles punto rol. A este usuario. Y listo, ahora ya tiene permisos. Lo que vamos a hacer es aquí, primero, como ya tenemos una tabla que se llama así, rollFed, vamos a ponerle rollFed 2 y vamos a cambiar esto. El usuario ya no va a ser root, ahora va a ser remoto. La contraseña igual. La dirección va a ser la misma y la base de datos a la que vamos a acceder va a ser la misma. Entonces creamos esto y listo. Ahora si actualizamos aquí, vemos que creo que no usé. Ok, ahora sí ya tenemos esto de aquí. Ahora sí, esto lo hice bien en donde era, que espero que sí. Debemos aquí, nada más editamos esto y esto. Y debería funcionar. Y sí, como tenemos permisos de lectura, podemos acceder desde la tabla federated que creamos con este usuario que acabamos de hacer. Y eso es todo. Gracias por su atención.